Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre, Él nos ayude a seguir adelante, siempre en su voluntad, en su palabra, en su justicia, y que por Él podamos ser mis hermanos. Que el Señor perdone todos nuestros errores y Él nos ayude con su Espíritu Santo. Y bendito sea su nombre por todos los siglos. Darles palabra de aliento, palabra de ánimo, de seguir adelante. No importa las pruebas, no importa las dificultades, seamos sus hijos, creámosle a su palabra y confiemos en Él. Tenemos en quién creer y en quién vivir confiados y sabemos que para Él todo es posible. Confiemos en Él y depositemos en Él todas nuestras cargas, nuestras dudas y esforcémonos por seguirle y amarle, mis hermanos. Les quería hablar y recordar los tiempos que estamos viviendo. Y aparte, más que eso, el Señor me dio la palabra para recordar esto. Porque en estos tiempos, en estos últimos tiempos, el pecado se ha hecho más grande, se ha alejado más la gente, la humanidad de la presencia de Dios, es más común y normal el pecado. Entonces hay mucho que hablar, hay mucho que predicar respecto a los caminos de Dios, comportamiento, formas de ser correctos con Dios, pecados que hoy en día están ocultos por medio de la televisión, según entretención, pero al final es pecado, o hasta por las caricaturas y por todos los medios, mis hermanos. Entonces hay muchas cosas que abrirle los ojos a los que buscan a Dios y a los que aman a Dios y le quieren seguir con todas las fuerzas. Pero hay que también recordar siempre, en todo tiempo, que el Señor, como Él lo dijo, yo vengo pronto. Que dejó cosas muy claras y siempre, en todo tiempo, estar como si Él viene para estar seguros, para estar viviendo en su voluntad y en su palabra y demostrándole nosotros que le amamos en todo tiempo y que permanecemos porque lo amamos, porque realmente le creemos a su palabra. Entonces debemos saber vivir y permanecer en Dios y confiar en Él, porque en Él no hay duda, no hay odio, no hay pleito, y hay batallas, mis hermanos espirituales, que no las vemos, pero hay momentos en que quiere venir la duda, quiere venir si vamos a ser salvos o no. Se los digo porque en todos los procesos que he pasado han habido momentos así. Cuando comencé, cuando ocurría algún sueño y eran para hacer probada mi alma y no iba bien, no iba muy bien y pues despertaba con dudas y muchas cosas. Cuando el Señor recién me cambió, pues todo perfecto, limpio, pero para entender a otros y entender bien las cosas, el Señor permite pasar muchas cosas, mucho llanto, muchas penas, aún a los que le aman mucho, mis hermanos, aún a los que le aman mucho. Porque una vez que Él te cambia, uno entra el amor de Dios en ti y uno le ama mucho. Pero aún nos falta ser perfeccionados, nos falta ser moldeados
como el alfarero moldea el barro, el vaso. Entonces, para eso debemos pasar muchas cosas, muchas pruebas, muchas llantos, mis hermanos, de que nosotros le amamos a Él, pero hemos fallado, porque a lo mejor cuando Él nos cambia al principio, no comprendemos, no somos de muchas maneras, pero nuestra mente es justa, santa en Dios, pero a lo mejor podemos ser muy duros con los que caen, con los que pecan continuamente, o cualquier error, porque en el Señor tenemos la fuerza y podemos permanecer firmes. Pero en ese caminar el Señor nos enseña procesos, nos hace sufrir y nos demuestra que sin Él somos nada y que de Él dependemos, y aunque lo supiéramos, no lo entendíamos tan claro después de haber pasado todas esas cosas. Así como Él nos hace sufrir, Él nos levanta, nos hace reír luego de la prueba, luego de la falla, luego de que parece que vamos a perecer en el proceso. Él se acerca a su presencia, nos levanta y vamos de nuevo para poder comprender. No crean que un proceso para recibir algo grande de Dios es fácil, que en 2 días te haces gran pastor o ministro y recibes muchas cosas y luego ya empiezas a recibir. Eso no es proceso en Dios, mis hermanos. Los hijos de Dios pasan procesos difíciles para tener un corazón agradable a Él, para ser un vaso como Él quiere que seas, para luego poder entregarte o ponerte en el lugar que Él quiere. A lo mejor un lugar muy alto, un lugar... En Dios todo es grande, mis hermanos, y cada lugar, aunque sea un cargo, obedeciendo a otro, es grande. Porque un cuerpo funciona desde la cabeza, los músculos, el que da la orden, y es todo un proceso. Y aunque el que da la orden es el principal, pero los que obedecen son parte de que esa orden sea cumplida y que el efecto en el cuerpo sea hecho. Y la gloria es para la cabeza y el que da la orden, principalmente. Pero todo el cuerpo obtiene la gloria de haber hecho ese mandamiento. Entonces, en Dios, el lugar que ocupemos es importante, mis hermanos. Pero no puede darte por cabeza si no eres misericordioso, si no entiendes a los demás, si todos son imperfectos menos tú, si aún hay corazones que se creen que son tan perfectos, que se creen que son misericordiosos y entienden a los demás, pero en el momento de aplicar la misericordia y entender a los demás no lo hacen. Y pueden decirle cosas malas a los demás y ellos no se dan cuenta que están haciendo lo mismo. Están cegados. Eso es falta de gracia, de la presencia de Dios, de su palabra, de muchas cosas, mis hermanos. Ceguedad espiritual, aunque digamos ser cristianos y todo, lo somos, mis hermanos, y por Cristo somos recibidos, pero nos falta mucho caminar. Porque si eres la cabeza, y si la cabeza da una orden, y falla un miembro, se lastimó un miembro, va a seguir dando la orden. Y si no quiere obedecer, que el otro lo corte y que lo eche fuera. ¿Te cortarías un brazo? ¿Así como así? ¿Un dedo? ¿Una mano? No sé, mis hermanos, no es lo que me iba a enfocar, pero salió por medio de la palabra de Dios. Su misericordia también. O sea, porque muchos anhelan grandes cargos y otros los tienen ya, aprovechándose de la falta
falta de espiritualidad de la iglesia, de la debilidad de los débiles, de los que quieren seguir a Dios pero no quieren esforzarse en ello, no están en Dios ni se esfuerzan, de la necedad de otros. Obtienen grandes ofrendas, son grandes apóstoles según ellos mismos, pastores, ministros, pero Dios no los ha puesto ahí. Ni han sufrido, ni entienden a nadie, ni al pobre, ni a nadie, solo se aman a sí mismos, se hacen rico en dinero y no entienden que no es el reino de Dios lo que ellos tienen en su corazón, sino son engaños del diablo. Entonces, mis hermanos, es para que entiendan y no anhelen cosas así como así. Y si se las piden a Dios, entiendan que el proceso va a ser difícil. Porque todos necesitamos ser moldeados por Él. Y moldear un alma, Él le da los dones y todo, pero hay cosas que tienen que pasar vividas, reales, para este mundo, físicas. Tienen que pasar. Para que pases la prueba, para que la vivas y la pases. De fe, de confianza, de humildad, de amor. A lo mejor día a día Él te está probando para que demuestres amor, misericordia hacia otro. Y día a día estás fallando. Y no avanzas en el camino de Dios porque Él día a día te está mandando siervos, porque todos son sus siervos, buenos y malos. Y vasos para que tú uses la misericordia o el amor o lo que Él quiera moldear en ti, tratar en ti. Y tu día a día no los amas, los rechazas, muestras tu altivez, tu orgullo, menospreciando a los pobres o a otros, o a tus hermanos, hablando mal de ellos y de otros, y aún de los del mundo, lo cual ni se debería tampoco. Y sigues ahí, estás caído y no te has podido levantar. Tienes que avanzar, tienes que dejar que Él te moldee, para que vean que las cosas de Dios son incomprensiblemente en la tierra, pero muy lógicas y comprensibles en Dios. Estamos en un mundo y aquí debemos vivir cosas para que nuestra alma absorba esa misericordia, esa paciencia vivida en nosotros y que la apliquemos siempre. Comamos de Dios espiritualmente y eso traiga frutos espirituales reales para Dios, donde realmente seamos de sus árboles, que le demos frutos ricos para Él en amor. O sea, que Él ponga su amor en nosotros, nos moldee con amor y todos reciban de su amor por medio de nosotros. Él va a comer riquísimo en su espíritu esos frutos. Va a decir que es rico lo que me está dando mi hijo. Qué bueno es ese corazón lleno de paz, como a mí me agrada, lleno de fe, confía en mí. O sea, eso es lo que quiere Dios, lo espiritual. Pero bien, mis hermanos, eso es para que no anhelen por anhelar. Podría explicarlo más claro en otro video, o como Dios lo quiera en su Espíritu Santo y la palabra que Él da, porque es útil y buena siempre. Entonces, para que vean que no es fácil llegar y que Dios te coloque en un lugar. Tienes ejemplo a José, a David. No sé si has visto caricaturas para rápido, ya que no quiere nadie leer ni la Biblia, ni ver algo muy largo, pues no tienen tiempo en el mundo que les atarea, en el cual son esclavos del diablo, entre todas sus rutinas y cadenas del mundo. Entonces se confían en cualquiera que les predique cualquier cosa y que les pida dinero a cambio y piensan que están dando ofrenda. Y están ofrendando y sacrificándose, dando de lo que ustedes piensan que es rico y valioso, dándole de su riqueza a Dios. Y no es así, mis hermanos.
Esa riqueza no se la están dando a Dios, se la están dando a hombres. Y aun cuando se la dan a un siervo de Dios, se la están dando a hombres. Hombres físicos que necesitan usar de ello para sostener su cuerpo físico. Aun cuando un hijo de Dios recibe eso, es para sostener las cosas de la tierra. Pero en el reino de Dios, porque si se lo das a un hijo real, un hijo de Dios, que predica la verdad, que necesita por la predicación y se cuida para Dios en la predicación, pues prácticamente estás haciendo algo físico, pero estás aportando lo espiritual. En el reino de Dios, estás ayudando a alguien, es un sacrificio, ofrenda agradable, con olor grato a Dios, como decía Pablo, porque le aportaban cosas que él necesitaba físicamente, pero lo hacían con amor, con sinceridad, y grato a Dios porque estaban ayudando a uno de sus siervos que predicaba el Evangelio. Entonces, grato a Dios, es un sacrificio grato a Dios. Pero si tú estás dando tu dinero y no tienes idea a quién, si es real o es mentiroso, te está engañando, mira, él está engañando, tiene pecado, y tú estás sin tener a Dios ni el conocimiento dándole a él, estás ayudando a él a seguir mintiendo y engañando, porque no quieres la verdad, y eres un amador de mentira, porque él está mintiendo y tú estás amando lo que él está haciendo. Y todo el que ama, hace, todo el que ama y hace mentira. O sea, no sé, se entiende tan clara la palabra. Será echado fuera. Entonces, mis hermanos, debemos tener mucho cuidado en muchas cosas, para que vean dónde me lleva la palabra en realidad. Pero más que todo es recordar que estamos en los últimos tiempos, mis hermanos. Que el Señor habla de señales y vemos que las señales están más que manifiestas y claras, pero no es llegar y anhelar un cargo. El Señor trabaja mucho tu corazón, pasan muchas pruebas dolorosas. No creas que todo es fácil en Dios. Cristo fue dado por cabeza. Su nombre fue sobre todo nombre y lo sigue siendo. A Él le fueron dadas todas las cosas entregadas en su mano, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero Él pagó un precio. Tuvo que ser crucificado, ser obediente a Dios hasta la muerte. Y en la Escritura dice, y con eso Él entendió la obediencia. No me acuerdo en qué parte dice, y con ese sacrificio, porque Él, cuando le tocó morir, mis hermanos, su carne, que la carne hace débil al espíritu, pues su carne actuó, el enemigo del hombre espiritual. Y Él no quería pasar lo que Él ya sabía que iba a pasar, porque ese es el Hijo de Dios, lo sabía. Los hijos de Dios no son ciegos. Pero su carne se estremeció, lloró, tuvo que pedir fuerza, pidió que no pasara eso. Imagínense la debilidad al espíritu, la carne, hacer que el espíritu dudara de lo que Dios, lo que era la voluntad de Dios, cuando el espíritu se agrada y se goza y se alimenta de agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios, mis hermanos. Entonces, para que vean que le costó ese sacrificio, pero con eso, siendo el Hijo de Dios, aprendió la obediencia, más de lo que él ya la sabía perfecta en él mismo. Pero él siempre en lo santo, en el seno del Padre, dice Juan, dice, y el Hijo de Dios, que siempre estuvo en el seno del Padre. Dice, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, era uno con Dios. Dios lo pensaba y Él lo hablaba. Él era el Verbo, parte de Dios.
O sea, no puedo decir que mi boca no es parte mía, pues es parte de mí. O mi mano no es parte mía, es parte de mí. Y con ellas actúo yo para hablar, con mis manos para poder tocar lo que yo quiero. Y Cristo, que es el verbo de Dios, es la palabra de Dios, Él no puede decir que no es Él, o que Él no hizo. Entonces hay una pequeña comprensión en eso. Entonces dice, hasta Él, dice, y con eso aprendió la obediencia, dice. Porque se hizo obediente hasta la muerte. O sea, estando en el seno de Dios, Él no comprendía la debilidad de este mundo, la debilidad de la muerte, la debilidad del sufrimiento, de nada, estaba en lo perfecto, viviendo para siempre. Imagínense lo difícil, bajar a ser carne, hacerse siervo y ser obediente hasta la muerte. Y aprendió la obediencia, que tenía que hacer las cosas por demostrar el amor a Dios. Y que iba a valer la pena, porque Dios no va a defraudar a los que le aman. Entonces, mis hermanos, no es tan fácil. Los caminos de Dios y el Evangelio no es tan fácil. No es tan fácil. Y el que lo hace con Dios no es tan difícil. No está lleno de miedo ni de duda. Cada vez que va avanzando en ese camino, va adquiriendo paz, va adquiriendo victoria sobre los espíritus de la tierra y va confiando cada vez más en Dios. Es el avance en Dios. Porque es necesario el ayuno, la oración, la predicación. Pero mayor que todas esas cosas es tener a Dios y confiar en Él siempre, mis hermanos. Siempre. Porque el día en que yo no ayune, por eso voy a pensar que Dios me va a abandonar y que todo me va a salir mal. No, mis hermanos. Dios es siempre fiel con sus hijos. Y debemos saberlo. Claro que nuestra visión puede cambiar un poco y todo. Pero debemos saber mantener al Espíritu Santo, la fe, el amor, la paz. El que dependamos de Dios y seamos necesitados de Dios siempre. Y no depender de nuestras propias glorias. Porque si el Señor nos manda a ayunar, como lo decía en otro video, yo no voy a salir haciendo un ayuno y decir que todo es para la gloria de Dios, pero lo voy a resaltar y voy a hacer hasta un video en YouTube. Que ayuné un mes, ayuné una semana, ayuné 3 días. ¿Por qué? Si lo hice para Dios. Si lo hice para demostrarle que lo amo. A no ser que en ese ayuno el Señor me hubiera dado una gran enseñanza, se hubiera parecido, me hubiera levantado, me hubiera dado una visión, me hubiera dicho, explícaselo a mi pueblo. Y si es una visión que la puedes explicar como un mensaje y no necesita decir que fue en un ayuno, pues no. Pero si es una visión que necesitas, que tiene que ver con el ayuno y explicarlo así, pues sí. Porque esas obras nos hacen bien para el espíritu. Y son de Dios. Pero son de Dios. Y no es para vanagloriarnos, mis hermanos. Debemos saber que de Él dependemos. Y saberlo y creerlo realmente. Comas o no comas. Ayunes o no ayunes. Duermas o no duermas. Vivas o no vivas. Pues está escrito, acuérdense que dice, si como, por el Señor como. Y si no como, por el Señor no como. Es parte de nuestro comprender y nuestro avanzar en Dios. Confiar en todo momento. No voy a ser solo espiritual y creer en Dios
cuando ayuno, cuando leo la palabra. Y después me voy al mundo y vuelvo a ser el mismo, a estar adicto, no teniendo tiempo para leer la Biblia ni para orar. Me muero así. Tengo que comprenderlo y amarlo en todo tiempo y momento. Tengo que ser perfeccionado en el Señor y confiar en Él y creer en Él y amarlo. Pero muchos dirán, lo amo, pero no, mis hermanos. Amarlo es no olvidarlo, no callarlo, ser templo de su palabra. Muchos dicen lo amo y se avergüenzan de hablar que son de Dios, de predicar, donde estén, en el trabajo, en donde estén, se avergüenzan. ¿Cómo lo aman? Si se avergüenzan de Él. Entonces, mis hermanos, saber que estamos en los últimos tiempos, que las señales del Señor están manifiestas, están descritas lo que sería antes de su venida. Y el texto que el Señor me había dado delante es en Mateo 24, 14, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ustedes saben, hoy con el internet, el YouTube, el Facebook, y aún las iglesias físicas, todos saben el evangelio de Cristo. Lo digan de una forma, o sea, le metan inmundicia, mentira y engaño para sacar dinero o no, pero todos han predicado alguna vez, o más de una vez, que solo en Cristo hay salvación, que hay que buscarle de todo corazón y encontrarle. Y con eso ya tienen el conocimiento del camino, de la verdad y la vida, que tienen que buscar a Cristo, que Él es la verdad, Él es la vida, y si lo encuentran, lo van a hallar. Y el que lo busca de todo corazón, el Señor guía tus pasos. Aunque no lo hayas hallado aún, Él te guía para que lo encuentres. Él te guía, Él te trae instrumentos, te trae situaciones, y lo vas a encontrar. Pero si no es así, no lo va a hacer Él esforzarse, porque va a ver que tú no lo buscas ni lo encuentras, aunque te creas muy cristiano y te creas lo que creas. Pero ese evangelio ha sido predicado en todo el mundo. En todo el mundo. Que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y el que escucha esas palabras y lo empieza a buscar, lo encuentra, se bautiza, Él lo bautiza con su Espíritu Santo, es su Hijo y su siervo, y camina en los caminos de Dios por medio de Cristo, y sigue avanzando por medio de Cristo, y sigue siendo moldeado por Él y su Espíritu Santo, y empieza a comprender, a amar, a buscar a Dios, a tener una relación con Él y a crecer en el Espíritu de Dios. Y eso es un avanzar, es un caminar hacia Dios. Tu alma va adquiriendo nuevas cosas: paz, amor, gozo. El Espíritu de Dios te va a ir llenando por su palabra, por su Espíritu Santo, que te va dando la comprensión de la palabra, y aún sin leerla te va a ir dando la misma palabra de verdad, de sabiduría, entendimiento. Te va a ir llenando. Tú vas a ser una nueva criatura sin darte cuenta, un nuevo ser viviente, y viviente ya, conociendo a Dios, la verdad, el espíritu, lo espiritual, lo físico y todas las ciencias que quieras. Todos los dones están en Dios. Entonces, mis hermanos, ahí podemos ver eso que dice aquí. Dice:
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces ya sabemos que eso está todo cumplido, que todas las señales que dicen que serán antes del fin, también, mis hermanos. Y ustedes saben, ahí están los videos de las predicaciones, cuando el Señor me tenía predicando en las calles, acá. Y ahí salen en los videos detalles de las cosas que están pasando, que han pasado, que están escritas y que se han cumplido ya. Y dice, en el fin de los días, en Daniel, los entendidos entenderán. Ellos van a saber y van a darse cuenta de que todo está pasando y que el tiempo es cerca y que nadie sabe el día ni la hora exacta, pero los entendidos sabrán que queda poco tiempo. Entonces, mis hermanos, sigamos adelante. Nuestro Señor ya viene, no lo dudemos ni un poco, ni un segundo, ni nada. Y vivamos en Él, estemos en Él, en su Espíritu Santo, en su paz y en su fe. Porque sabemos que nuestro enemigo, el diablo, como está escrito, anda como león rugiente. Pero el que vive en Dios, escucha rugir al león, que se dice león, y no importa, porque Él nos dio potestad sobre todas las cosas. Pero debemos confiar, ser hijos de fe, no dudar y permanecer en Dios, porque también sabemos que sin Él no somos nada. Entonces, sigamos adelante, predicando, dando frutos para Dios. Frutos no solo son más personas que se conviertan, porque algunos lo único que buscan, que miles, que cientos, hagan la oración, Señor, me arrepiento, te quiero buscar de todo corazón, quiero entregarte mi vida, que mi alma todo es tuyo, Señor, quiero ser nacido de nuevo y por fe sé que le pido que escriba mi nombre en el libro de la vida y soy salvo en el nombre de Jesucristo. Y ya. Pero mira, de esos miles, ¿cuántos lo están haciendo de sincero corazón y cuánto no les importa nada? Es que creen que eso es dar frutos nomás. Y los frutos del Espíritu Santo están en la predicación, en traer nuevos hijos para el reino, nuevos ovejas perdidas, parte del trabajo, de los trabajos más importantes en la tierra, del reino de los cielos. Pero parte de ese trabajo también va en nosotros, dar fruto de amor, amar a nuestro prójimo, amar a las personas que nos rodean, con paciencia, con paz, con entenderlos, con ser comprensivos y predicar la verdad y dar buen consejo, sabiendo las escrituras que son útiles para enseñar, redarguir. Son útiles, mis hermanos, muy útiles. Nos dan un montón de sabiduría. Algunos dicen que en los proverbios está la sabiduría, que ahí son sabiduría. Pero yo me he dado cuenta que en los proverbios hay sabiduría, pero mucha sabiduría enfocada en este mundo solamente. Pero me doy cuenta que también espiritual. Pero tomo la Biblia en general y me doy cuenta que está llena de sabiduría. Y de cosas espirituales mucho más grandes, mis hermanos. Increíble. El que lo ve con Dios y lo lee con Dios. Pero es muy útil toda la palabra para relacionarla y enseñar a la gente, aún del mundo, darle consejo, mis hermanos. A mí cuando me preguntan o me tengo que reunir con personas, psicólogos, y que quieren
dar cierta ayuda, ellos se sienten felices al hablar conmigo. Y han dicho que a ellos les aburre porque tienen que atender a testigos de Jehová y eso, que hacen puro pleito, que lo típico que de Jesús, que esto, que lo otro. Yo también les hablo lo mismo de Dios, de Jesús, pero aplico toda la escritura en ellos, en la explicación. Ellos me quieren explicar algo y yo les digo, esto me recuerda que está escrito esto y es relacionado con esto. Y también me acuerda de esta parte de la escritura que el Señor ya lo había dicho. Y hasta en Génesis le he dicho, pero el hombre y la mujer puede ocupar el uno en lugar del otro porque el espíritu se adapta. ¿Por qué? Porque el Señor hizo uno al principio y en Génesis está escrito así. Tan uno los hizo que Él no diferenció al hombre de la mujer, sino que en el hombre que lo dio por cabeza, solo en él, en Adán, con Adán, el nombre Adán, los generalizó a ambos. Porque en la genealogía sale y hizo a Adán, el primer hombre. Espíritu vivificante, no me acuerdo cómo dice en Génesis, el primer hombre. Varón y hembra los creó Dios y el primer hombre fue llamado Adán. Y no dice Eva. Entonces, eso les explico yo. Y ahí ellos me dicen, me gusta con la forma que tú utilizas la escritura para decir que el Señor ya lo había hecho, ya lo había dicho, y cosas que ellos han estudiado tanto tiempo, tanto año, y ya estaban. Dios ya lo había hecho. Él ya sabía esa sabiduría, su Espíritu Santo. Entonces ellos se alegran con eso. Dice, y me gusta porque no buscas siempre pleito, pelea, que esto, que lo otro, todo que para afuera, que no. Sino que enseñas que Dios es sabio, que lo había Él ya mostrado, que Dios ama, que Dios es justo. O sea, es saber el verbo, saber todo lo de Dios, y ellos van a quedar impresionados. Van a darse cuenta que tú no eres un ser que busca pleito, que hay cosas que tú no permites, porque hasta de homosexualidad me han hablado, y con Dios he explicado las cosas, que incluso esas personas me llaman la atención, de hablarles, de ayudarlos, de querer ser como amigo de ellos, porque sé que son incomprendidos, sé que tienen necesidad de amor, sé que han sufrido mucho, sé que han sido abusados, sé que han sido bulineados, muchas cosas malas le han pasado para haber llegado a ese estado, de no saber lo que son, de creer que siendo lo contrario a lo que en la naturaleza y lo que Dios le dio, porque lo natural es lo que Dios quiere, y seguir lo contrario es la forma de felicidad. Y tanto que otros después que se operan, se cambian, mis hermanos, se mutilan, quieren volver a ser lo que eran porque no se llenaron. No vieron que no se llenaron. Entonces imagínense en el estado de esa alma de confusión, de falta de comprensión, de falta de realidad y de amor. Entonces, por lo general, así les decía a ellos, yo no los acuso ni nada, solo les digo con la escritura que es malo, que yo no puedo mezclarme con ellos, en el sentido de seguir sus gustos ni nada, con que los respeto y que me respeten, pero siempre me interesan, porque son almas muy maltratadas por el diablo. Pero sí es malo ese espíritu en ellos. Hablo del espíritu, del pecado en ellos. Pero esas son personas que Dios las ama mucho y que Él las quiere revivir su espíritu. Que tengan nueva esperanza, que vuelvan. Todas esas cosas se las explico. O sea, que no lo rechazo, que al contrario, uno les ama en Dios. Y que me llaman mucho la atención, porque sé que han sufrido mucho. Es que en Dios sé yo,
siempre que han llegado por tantas cosas a eso. Mis hermanos, o sea, siendo de Dios siempre, se van a dar cuenta que van a llegar a los corazones para bien, que ellos se iban a interesar en lo que hay en ti, en tus pensamientos que hay en ti, en el espíritu que hay en ti, porque se dan cuenta que hay sabiduría, que hay una mente diferente al mundo, pero en el bien. Y tú siempre en Dios, dándole gloria a Dios. Y yo, el que no cree en Dios, a mí esa persona me ha dicho, yo no me gustaba nada lo de Dios, pero contigo es diferente. Contigo es diferente. Así me dijo un psicólogo, contigo es diferente. Porque yo veía siempre puro pleito, lo que llegaba aquí es puro pelea entre familia, entre gente. Pero contigo es diferente. Y ellos se dan cuenta porque todo lo que a veces me doy mucho tiempo en explicar, no pueden decir que no es así, aunque hable cosas que se salen mucho del sistema normal, de la entretención, del cine. Se lo explico generalizando todo y dejando claro todo, cómo afecta a la humanidad. Y lo piensan solamente y escuchan. Entonces se dan cuenta que Dios nos hace diferentes. Somos diferentes, somos extranjeros, el que realmente es hijo de Dios. Pero el Señor te da una sabiduría que no puede ser negada. Que el que no quiere ver ni entender, no va a ver ni entender. Pero si tú lo haces con la gracia de Dios, van a ver y van a entender. Cuando Dios actúa en nosotros, mis hermanos. Por eso les digo que no es llegar y decir, soy cristiano, soy hijo de Dios. Y por salir a predicar a las calles lo somos. No es así, mis hermanos. Hay miles que salen a predicar a las calles a pelear, a acusar. Otros salen porque salen. Pero si no somos con Dios y guiados en Dios, no va a servir, mis hermanos. No va a dar fruto que perdure, fruto que abunde, fruto firme. Hay que comprender muchas cosas en Dios, mis hermanos. Muchas cosas. En serio. Pero podemos ver que estamos en los últimos tiempos y el texto para eso dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Los amo, mis hermanos, sigamos adelante, busquemos el rostro de Dios. Le pido a mi Señor y a mi Señor y el Espíritu Santo que me acuerde de un tema que me dio mientras les explicaba para hacer otro video. Mi Señor, porque se me va. Es tanto las cosas que da el Espíritu Santo que cuesta a veces retener tanta sabiduría en el Espíritu Santo de Dios, que tiene que ver con algo muy cercano a lo que hablamos de obtener los cargos de importancia en el Señor. En este momento esa palabra se me fue, pero le pido a mi Señor que me la dé y me la aclare y me la haga permanecer en mí para hacer el próximo video, porque son cosas muy importantes respecto de la iglesia y de la forma de comportamiento. O sea, sé lo que es, pero no lo puedo explicar si el Señor no me lo da. En serio, es que esto viene de Dios y no es de uno. Para que nadie se gloríe, mis hermanos. Nosotros todos somos hermanos y la sabiduría y el espíritu de verdad viene de Dios. No estamos hablando de espíritus de hombre que quieren interpretar sus ideas, sus propias cosas, su propia mente, se enfocan en el dinero y en las cosas que no son, sino que estamos hablando con el Espíritu de Dios.
Y cuando hablamos con el Espíritu de Dios, lo controla Dios, no nosotros mismos, mis hermanos. Bueno, sigamos adelante, los amo en el Señor, abrazos en el Señor, y no nos rindamos, y cada vez espero que seamos más predicando la verdad de Dios, su Espíritu Santo, y con una relación verdadera con Dios. Y no dependiendo de hombres, ni de otros hermanos, sino de Dios, mis hermanos. Y que nadie entre nosotros sea más grande o más pequeño, que nadie se gloríe, porque no somos salvos por obras. O sea, si estamos predicando aquí no somos salvos por eso, porque somos salvos por la gracia de Dios. Porque por su gracia podemos predicar y dar buena palabra, dar buena enseñanza, porque es Él. Pues yo quisiera a lo mejor seguir con el tema que Él me había dado, que es de enseñanza acerca de mi Señor, acerca de estados de la iglesia que es muy importante. Estados de la iglesia. Pero no. No me da la palabra el Señor. Entonces, fue porque cuando de hecho me la dio mi Señor, la recordé, pero no la quise mezclar en este video, que era más para decir que recordar que estamos en los tiempos finales, que las señales son parte ya manifiesta, ya no es profecía. Y cuando me dio la palabra también sentí claro que era para otro video. Era un tema para hacer otro video. Y entonces ahora, para no mezclarla, pues me la irá a recordar después mi Señor. Los amo, mis hermanos, sigamos adelante en Dios, seamos guiados por su Espíritu Santo. No podemos movernos por nuestra propia mente, por nuestras propias ganas, por nuestras propias emociones. Tenemos que movernos en Dios y ser guiados por Él. Todo obra para bien. Debemos seguir fuertes en las pruebas, confiando en Él, sabiendo que Él es poderoso y que algo tenemos que aprender. Pedirle a Él entendimiento, gracia, para poder soportar y poder entender lo que Él quiere que entendamos, y que mejoremos y que avancemos. Abrazos, mis hermanos, abrazos fraternales para todos mis hermanos en Cristo. Sigamos adelante, busquemos su rostro, prediquemos la verdad, y para los que están comenzando, sigan los caminos de Dios, que Él los ayudará, los guiará si lo buscan de todo corazón, de toda mente y de toda fuerza. En el nombre de Jesús, Él los ayudará. No duden que así es, y así va a ser, y así será. En todo el tiempo que Él ha dado de arrepentimiento, en todo el tiempo de gracia que hay sobre la tierra, Él los va a ayudar. No duden nunca. Aunque en el primer día y en el primer momento no se aparezca, aunque en el primer año no pase nada, tengan paciencia. Demuestren los frutos de fe, que Él se va a ir agradando cada vez más de ustedes, hasta que lo conozcan, estén seguros, firmes en Él, que Él es la roca, Él es el árbol fuerte, y todos debemos afirmarnos a Él, mis hermanos, no a mí, no a otro hermano, no a hombre, a Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él, por Cristo Jesús. Tengamos claro eso. Es el Evangelio. Es lo que predicamos. Todo se basa en eso. En creer en el Hijo.
porque el que cree en el Hijo cree en el Padre. El que recibe al Hijo recibe al Padre. Los amo, mis hermanos, abrazos en el Señor, sigamos adelante y nuestro Señor viene ya. Tengamos paciencia y el que lo ama lo va a esperar siempre. Y sus hijos lo aman y lo esperan y permanecen. Porque de hecho, en el 13, en el anterior al que leí, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseveren todos entonces. No se rindan, no se cansen, ámenlo, créanle y espérenlo. El tiempo que pase, el que ama, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Y si somos hijos de Dios, lo primero que estamos cumpliendo es el primer mandamiento, que lo amamos a Él. Y luego a nosotros. Me refiero a nosotros porque yo me amo, porque sé que Él me ama y que si Él quiere que yo muera o que sea sufrido o que sufra, Él lo hace por mi bien, porque Él me ama y siempre me va a amar. Y si Él quiere que muera es por mi bien, porque a lo mejor en ese momento me voy con Él. Y si me quedo, Él sabe que me debilitaré. Y solo si es su voluntad es por mi bien, no moriré en Él. Entonces, me amo para obedecerle a Él. Y amo a mis hermanos porque son igual que yo. Y tienen que amar. Así, si ellos se aman, para eso también me aman a mí. Y también nos amamos todos, porque todos le somos útiles a Él. Somos parte del mismo cuerpo. Y si tenemos que morir, morimos. Si tenemos que vivir, vivimos. Si tenemos que predicar, predicamos. Si tenemos que ayudar, ayudamos. Entonces, todos somos útiles en Él y para Él, mis hermanos. Si morimos por Él, gloria a Dios, no hay por qué temer. Si vivimos por Él, gloria a Dios, no hay por qué temer. Si hablamos por Él, gloria a Dios, no hay por qué temer. No hay por qué dudar, no hay por qué pensar ni siquiera que algo va a salir mal. Tengamos fe, confiemos en Él, que Él es el que hace todas las cosas, mis hermanos. Debemos avanzar en el camino, crecer en fe y confiar, mis hermanos, confiar. Somos todos iguales y tenemos nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo y nuestro Dios y nuestro Padre. Él es mayor que todos y nosotros todos somos hermanos. Sigamos adelante. Bendito sea el Señor nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor viene ya. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos.